Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estivalis y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Bienvenidos al día 25 del mes paranormal. Este mes estoy subiendo videos todos los días a las 3:33 p.m. hora de México. El día de hoy les traigo un caso de crimen muy famoso. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar de Jack el Destripador. Es un asesino que se volvió casi una leyenda urbana, pero en realidad sí existió. O sea, lo que les voy a platicar no es una historia inventada ni sacada de alguna película. Fue un asesino real que aterrorizó a Londres en el año 1888 y hasta el día de hoy, más de un siglo después, nadie sabe quién fue. Imaginen esto, estamos en Londres a finales del siglo XIX. Londres en aquella época no era la ciudad elegante que vemos hoy. Todo está lleno de humo, pobreza, calles empedradas, gente caminando entre la neblina. Whitechapel, que era el barrio donde todo esto ocurrió, era un lugar olvidado, lleno de inmigrantes, prostitutas. Era un lugar sucio, peligroso, lleno de pobreza, de calles estrechas cubiertas de niebla y humo. Había tabernas en cada esquina y gente intentando sobrevivir día a día. Muchas mujeres vivían solas, sin recursos, sin familia, durmiendo en albergues o incluso en la calle. Era el tipo de lugar donde si algo horrible pasaba, la mayoría simplemente miraba hacia otro lado. No había luz eléctrica, las calles olían a basura y el alcohol era prácticamente lo único que hacía que la gente siguiera funcionando. Era literalmente un escenario perfecto para el terror. Si tú caminabas por esas calles en la noche, podías escuchar tus propios pasos rebotando en los callejones y en cualquier momento algo podía salir de la oscuridad. Y ahí es donde entra este personaje, Jack el Destripador. Nadie sabía su nombre, nadie lo vio claramente, pero en unos cuantos meses se volvió el hombre más temido del mundo. Lo que hacía era brutal. No solamente mataba, sino que mutilaba a sus víctimas con una precisión que parecía casi quirúrgica. Eso hizo que muchos pensaran que salieran muchas teorías de que podría ser tal vez un médico o un carnicero o alguien que sabía perfectamente cómo cortar un cuerpo humano. Sus víctimas fueron 5 mujeres, o al menos las confirmadas, conocidas como las 5 canónicas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todas ellas eran mujeres que ejercían la prostitución en Whitechapel y la mayoría vivía en condiciones terribles. Lo más impactante es que, aunque todas fueron asesinadas con brutalidad, cada caso tiene detalles que lo hacen todavía más inquietante. La primera fue Mary Ann Nichols, conocida como Polly Nichols. Ella fue encontrada el 31 de agosto de 1888. Era de madrugada y su cuerpo estaba tirado en Box Row con la garganta cortada y el abdomen destrozado. Su cuerpo fue descubierto por el carretero Charles Cross a las 3:45 de la mañana en el suelo delante de una puerta cerrada. Su garganta había sido cortada 2 veces de izquierda a derecha, tenía varias incisiones profundas en el abdomen y 3 o 4 cortes similares en el lado derecho. Todas fueron causadas por el mismo cuchillo, utilizado de forma violenta y con trayectoria descendente. Como el asesinato se produjo en el territorio de la Policía Metropolitana, división de la Bethnal Green, en primer momento fue investigado por los detectives locales. El mismo día, James Monroe renunció como jefe del Departamento de Investigaciones Penales por diferencias con el comisario jefe de la Policía Metropolitana, el señor Charles Warren. Aunque algunos elementos de la prensa vincularon este hecho con los 2 asesinatos anteriores, sugiriendo que todo esto podría haber sido perpetrado por una banda, como en el caso de Emma Elizabeth Smith. Se descartó la posibilidad de que fuera el mismo asesino o el mismo grupo de asesinos, porque las armas letales eran diferentes en esos otros casos y ninguna de las víctimas anteriores tenían cortaduras en la garganta. Lo que llamó la atención fue que las heridas parecían hechas como con un cuchillo muy afilado, como de carnicero o de un cirujano. La escena fue tan brutal que incluso los policías más experimentados se quedaron paralizados y vomitaron. En ese momento no sabían que era solo el principio de una pesadilla que marcaría a toda la ciudad. Al principio como que la gente se preguntaba qué estaba pasando en su ciudad, pero pues en aquel Londres victoriano las cosas sucedían rápido, sin redes sociales, sin cámaras por todos lados, así que los rumores correteaban más que las decisiones policiales. La prensa se volvió parte del espectáculo
espectáculo y la historia comenzó a tomar vida propia. Pero en el momento de la investigación sobre la muerte de Mary Ann Nichols, aparece una cuarta mujer asesinada y en este caso George Baxter señaló que la similitud de las lesiones en los dos casos era considerable. El cuerpo mutilado horriblemente de una cuarta mujer, llamada Annie Chapman, fue descubierto alrededor de las 6 de la mañana del sábado 8 de septiembre, en el suelo cerca de una puerta en el patio trasero del 29 Henry Street. A ella no solamente le cortó la garganta, sino que literalmente le sacó órganos internos. O sea que a alguien no solo le bastaba matar, sino que parecía disfrutar desfigurando a sus víctimas. Annie había salido de su alojamiento a las 2 de la mañana el día en que fue asesinada con la intención de obtener dinero de un cliente para pagar el alquiler. Su garganta fue cortada de izquierda a derecha, la mujer fue destripada y sus intestinos fueron expulsados de su abdomen sobre cada uno de sus hombros. El examen de la morgue reveló que parte de su útero se había perdido. El patólogo George Baxter dijo que el asesino debía tener conocimientos anatómicos para poder cortar en rodajas los órganos de reproducción en un solo movimiento, con una hoja de cerca de 6 a 8 pulgadas que son 15-20 centímetros de largo. Sin embargo, la idea de que el asesino tenía habilidad quirúrgica fue desestimada por otros expertos. Como los cuerpos no fueron examinados a fondo en la escena del crimen, también se sugirió que los órganos fueron removidos de hecho por personal de la funeraria, que se aprovecharon de que los cuerpos ya habían sido abiertos para extraer los órganos que se podrían vender como piezas quirúrgicas. En la indagatoria de los testigos, la señora Elizabeth Long declaró que había visto a Annie Chapman hablando con un hombre alrededor de las 5:30 de la mañana, justo en ese mismo lugar donde fue encontrada, en el patio trasero del 29 de Henry Street. La señora Elizabeth lo describió como más de 40 años, un poco más alto que Annie Chapman, de tez oscura, extranjero y de apariencia miserable gentil. Otro testigo, Albert Kadosh, carpintero, había entrado en el patio de los vecinos en el 27 Henry Street al mismo tiempo y oyó voces en el patio seguido por el sonido de algo que caía contra la valla. Y ahí empezó el terror. La policía no tenía ni idea de cómo alguien podía hacer algo así sin ser visto. Toda la gente de Londres empezó a sentir que había un monstruo suelto entre las sombras. Para entender mejor lo que significaba este barrio en ese momento, imagínense noches donde el gas de las lámparas parpadeaba, la niebla se deslizaba por las calles y las mujeres caminaban con el miedo a cada paso. Susurros en los callejones, el sonido de tabernas cerrando, todo se mezclaba para que el miedo se sintiera normal. Y de pronto las noticias de los asesinatos se filtraron en todos los rincones. Luego llegó el 30 de septiembre, una fecha que quedó marcada por lo que se conoce como el doble evento. Esa noche hubo 2 asesinatos. La primera fue Elizabeth Stride, que fue encontrada alrededor de la 1 de la mañana en el patio Dotfield, dentro de la puerta de entrada del 40 Berners Street. El cuerpo de Elizabeth fue encontrado sobre un charco de sangre con la garganta cortada de izquierda a derecha y se cree que había muerto pocos minutos antes, ya que su cuerpo no fue mutilado de ninguna otra manera. Es posible que el asesino fuera interrumpido en su tarea antes de que pudiera cometer cualquier mutilación de ese cuerpo y por eso dejó como su trabajo inconcluso. Louis Dimschutz fue quien descubrió el cuerpo. Sin embargo, algunos comentaristas de este caso dicen que el asesino pudo haber sido otra persona diferente a la que cometió los otros asesinatos de Whitechapel, por esto de que el cuerpo no estaba tan mutilado, además de que fue el único asesinato producido al sur de Whitechapel. Por otra parte, la hoja utilizada podría haber sido más corta y de un diseño diferente, aunque la mayoría de los expertos tienen en cuenta las similitudes con las otras muertes, pues bastaría con conectar la muerte de Elizabeth Stride con al menos 2 de las anteriores, así como con el asesinato de Catherine Eddowes ocurrido esa misma noche. El cuerpo de Catherine Eddowes fue encontrado esa misma noche a la 1:45 de la mañana, mutilada de una forma tan cruel que hasta los investigadores tuvieron que salir de la escena a vomitar. Y la persona que descubrió el cuerpo fue Edward Watkins en la esquina suroeste de la Plaza Mitre, en la ciudad de Londres, que queda como a unos 12 minutos caminando de la calle Berner. Había sido asesinada menos de 10 minutos antes por una cortada en la garganta de izquierda a derecha, seguramente con un cuchillo afilado de al menos 6 pulgadas, 15 centímetros de largo.
Su rostro y el abdomen fueron mutilados y sus intestinos se elaboraron a lo largo del hombro derecho con una longitud individual entre el torso y el brazo izquierdo. Su riñón izquierdo y la mayor parte de su seno habían sido eliminados. En el suelo, junto al cuerpo, había marcas y rastros que sugerían que el asesino lo había hecho rápido, casi con precisión quirúrgica. La investigación de Catherine Eddowes fue inaugurada el 4 de octubre por Samuel F. Langham, médico forense de la ciudad de Londres. Él creía que el autor tenía un conocimiento considerable de la posición de los órganos y de la posición de las heridas en el cuerpo. Se podía decir que el asesino se había arrodillado a la derecha del cuerpo y que había trabajado solo. Sin embargo, el primer médico en el lugar, el cirujano local George William Sequeira, deja constancia que el asesino tenía habilidad anatómica o buscaba ciertos órganos en particular. A las 3 de la mañana, un fragmento manchado de sangre del delantal de Catherine Eddowes fue encontrado tirado en el pasillo de la puerta que te lleva a la 108-119 Goulston Street, que está alrededor de unos 500 metros de la escena del crimen. Habían escrito en la pared de la puerta: los judíos son los hombres que no serán culpados de nada. A las 5 de la mañana, Warren asistió a la escena y ordenó que borraran esa frase, esas palabras de la pared, por miedo a que pudiera provocar disturbios. Después de este doble golpe, la ciudad estaba a punto del colapso. Había guardias patrullando, vecinos armados con palos y linternas, cámaras de gas iluminando un poco y la sensación de que nadie estaba realmente seguro, o en este caso segura, porque se estaba viendo que las víctimas eran solamente mujeres. La prensa los llamaba los asesinatos de Whitechapel y cada nuevo rumor lo que hacía era agrandar las suposiciones. ¿Cuántos eran? ¿Era solo uno el asesino o había varios imitándolo? Y la última víctima fue Mary Jane Kelly, apodada Mary Jeanette o Ginger o Fair Emma. Ella nació en Limerick, Irlanda. Luego, a los 16 años, se casó con el minero John Davis, que falleció en una explosión, y el atraso de la compañía de seguros en pagarle la póliza a la viuda fue lo que la condujo a la prostitución. Mary Jane viajó a Londres en 1884 y se supone que ejerció como prostituta de lujo en el West End. Luego viajó a Francia, aunque al poco tiempo regresó a Inglaterra, ahora para residir en el este de Londres, y se fue haciendo adicta al alcohol. Cuando Mary Jane escuchó los asesinatos de Jack el Destripador, desde el del 31 de agosto hasta el doble crimen del 30 de septiembre, estaba muy asustada y por precaución dejó su trabajo momentáneamente mientras convivía con un trabajador del mercado de Billingsgate llamado Joseph Barnett. Pasó el mes de octubre sin que se sumaran nuevos crímenes y entonces las prostitutas, que vivían aterrorizadas, pensaron que tal vez todo estaba volviendo a la normalidad. Así que todas aquellas que habían dejado de frecuentar los lugares en que se conectaban con los clientes o a donde solían ir para tomarse una copa o relajarse, volvían a atreverse a salir. Una de ellas fue Mary Jane Kelly. Debía la renta de la habitación que ocupaba, entonces necesitaba el dinero, así que aquella madrugada varias vecinas y colegas la vieron entrar y salir incansablemente de su habitación, llevando ahí a candidatos diversos. El último testigo que la vio esa noche fue un obrero amigo suyo llamado George Hutchinson, quien describió al acompañante, que en ese momento iba del brazo con Mary Jane, como un sujeto muy elegantemente vestido y con pinta de extranjero, tal vez un judío. Su cuerpo fue encontrado completamente desfigurado, con heridas que los propios policías describieron como más allá de lo humano. No puedo ni repetir los detalles porque son grotescos incluso para los estándares de hoy, pero digamos que esa escena fue tan horrible que la foto del cuarto en blanco y negro todavía circula como una de las imágenes más impactantes del crimen moderno. De hecho, en la última película de Terrifier 3, al principio vemos una escena donde Art mata a toda una familia en sus camas, y esta escena fue inspirada justamente por esa fotografía de Mary Jane Kelly. Muchos investigadores dicen que esa escena fue lo más horrendo que la policía londinense había visto hasta entonces, y a partir de este momento el pánico explotó. Los periódicos empezaron a publicar titulares enormes, cartas empezaron a llegar a las comisarías firmadas con nombres como Jack el Destripador o Desde el Infierno, y de hecho el nombre de Jack el Destripador salió de una de estas cartas que, según dicen, sí fue enviada por el propio asesino. En esa carta se burlaba de la policía, decía que iba a seguir matando y firmaba con ese nombre que hoy todos conocemos,
Jack el Destripador. Aunque, ojo, muchos historiadores creen que esas cartas fueron inventadas por periodistas para vender más ejemplares. Lo cierto es que nadie sabe si alguna de esas cartas fue realmente escrita por el asesino. Entonces, fueron 5 mujeres asesinadas en menos de 3 meses y nunca atraparon a nadie. Y eso, justo eso, creo que es lo que mantiene viva la leyenda. Hay otras posibles víctimas de Jack el Destripador, pero nada de eso es seguro. Se cree que Emma Elizabeth Smith podría haber sido una de sus víctimas. Fue atacada el 3 de abril de 1888. Ella mencionó que había sido asaltada por 2 o 3 hombres y que uno de ellos era un joven. También está el caso de Martha Tabram, que murió el martes 7 de agosto de 1888 alrededor de las 2:30 de la mañana. Su cuerpo fue encontrado en George Yard Buildings en Whitechapel. El médico que la atendió dijo que un objeto contundente había sido insertado en su vagina y rompió su peritoneo. Esto desarrolló en la víctima una peritonitis y falleció a las 9 de la mañana del 4 de abril de 1888. En este caso, Martha fue apuñalada 39 veces con una cuchilla corta. También está el caso de Rose Millett, conocida como Lizzie Davis, una mujer de 30 años, también ejercía la prostitución y falleció, fue atacada el 20 de diciembre de 1888. Hay otro caso de una mujer llamada Alice Mackenzie. El doctor Thomas Bond, que fue quien examinó su cadáver, percibió ciertas coincidencias entre las muertes de las 5 canónicas y la forma en que Alice Mackenzie fue asesinada. Pero aún así, los doctores George Baxter, Frederick Gordon y otros desestimaron cualquier posibilidad de que el fallecimiento de esta mujer, Alice Mackenzie, tuviera algo que ver con el ya famoso asesino Jack el Destripador. Luego, el 10 de septiembre de 1889 se descubrió un torso mutilado de un cadáver femenino en la calle Pinchin, esquina Backchurch Lane. Esto queda en la zona de St. George, aledaña al distrito de Whitechapel. Pese a muchísimos exámenes forenses practicados en estos restos humanos, en verdad no se esclareció a ciencia cierta si se trataba de un homicidio brutal o de un cadáver trozado, tal vez por estudiantes de medicina o alguien haciendo una broma de muy mal gusto. De todas formas, se concluyó que este torso había experimentado un diferente método de mutilación comparado con las otras víctimas. En este caso se constató desmembramiento, pero no evisceración ni remoción de órganos. También se dijo que de todas formas a esta víctima la habían asesinado dentro de una casa y no en la calle, siendo pues diferente el modus operandi. Y también está el caso de Frances Coles, que falleció el 13 de febrero de 1891. El cuerpo tenía un corte en el cuello y exhibía otras heridas, también sangrantes, en la región inferior del tronco. Los policías que llegaron a la escena del crimen reconocieron a la víctima, la conocían de vista. Era una mujer de 26 años que vivía en una casa de huéspedes. Ella también ejercía la prostitución y se supo que en la noche de su muerte un hombre la había ido a visitar ahí, en la casa de huéspedes. Sin embargo, todos estos casos fuera de las 5 canónicas se cree que se trataban más de imitadores, porque obviamente este caso se hizo demasiado famoso y pues habían algunas personas que querían como pertenecer a esta situación. A lo largo de los años hubo cientos de sospechosos. Uno de los principales fue un tipo llamado Aaron Kosminski, que era un inmigrante polaco que trabajaba como barbero. Era conocido por tener problemas mentales y vivía justo en la zona donde ocurrieron los crímenes. Durante décadas se habló de él, pero nunca hubo pruebas reales. Hasta que hace unos años se volvió a hablar del caso gracias a unos análisis de ADN. Resulta que un investigador británico llamado Russell Edwards dijo haber comprado en una subasta un chal que supuestamente pertenecía a una de las víctimas, Catherine Eddowes. Y según él, ese chal tenía rastros de ADN que coincidían con descendientes de Kosminski. Básicamente dijo que por fin se había resuelto el misterio, pero obviamente no todo el mundo le creyó. Muchos expertos cuestionaron si ese chal realmente había estado en la escena del crimen, si no se contaminó, si el ADN no provenía de cualquier otra persona. Así que, aunque suene convincente, la verdad es que el caso sigue abierto. Y eso es lo que se me hace más interesante.
Estamos hablando de un caso de hace más de 130 años y todavía sigue siendo un tema de debate, de conversación. Cada X tiempo sale alguien nuevo a decir que descubrió la identidad del asesino. A veces es un médico, otras veces es un artista famoso. Incluso ha habido teorías que involucran a miembros de la realeza británica o a la masonería británica. Hay libros, películas y hasta cómics con interpretaciones diferentes, pero ninguna ha sido concluyente. Si se fijan, parte del encanto, por decirlo de alguna manera, de Jack el Destripador es justamente eso, que fue un caso que nunca se resolvió. Es la mezcla perfecta entre terror y misterio, o sea, un asesino inteligente, rápido, brutal, que desapareció sin dejar rastro. Pero también hay que hablar de algo que muchas veces se olvida, que son las víctimas. Durante muchos años se repitió que todas eran prostitutas, pero investigaciones más recientes, como las de la historiadora Hallie Rubenhold, han demostrado que eso no es del todo cierto. Algunas sí ejercían la prostitución de forma ocasional, pero otras simplemente eran mujeres pobres que dormían en la calle o en refugios, que fueron vulnerables por estar en el lugar y momento equivocado. Pero no solamente eran las víctimas de Jack el Destripador, sino eran personas con familias, historias, con nombres. Por ejemplo, Mary Ann Nichols tenía hijos, Annie Chapman estaba enferma y buscaba dinero para pagar una cama, Elizabeth Stride había sobrevivido a una vida dura en Suecia antes de llegar a Londres, Catherine Eddowes era una mujer inteligente con un gran sentido del humor y Mary Jane Kelly, la más joven, soñaba con dejar esa vida y mudarse a Irlanda. Cuando pensamos en eso, obviamente el caso se vuelve más triste que misterioso, pero claro, también es un reflejo de cómo era la sociedad en ese entonces. La policía no tenía la tecnología que tenemos hoy, no había ADN, no había huellas digitales, no había cámaras, todo se basaba en testimonios, en observaciones, en lo que alguien creyera haber visto en una noche llena de niebla. O sea, literalmente era una época que los detectives llegaban con una lupa, como en las películas. O sea, no tenían todo el equipo que tienen ahora. Muchos testigos no querían hablar, la prensa inventaba cosas y entre el miedo y el morbo se perdió la posibilidad de resolverlo. O sea, como que entre todos entorpecieron el caso. Otro dato curioso es que el apodo de Jack the Ripper probablemente fue inventado por un periodista. Se cree que la carta Dear Boss, donde se usó por primera vez este nombre de Jack the Ripper, fue escrita por alguien de la prensa para vender más ejemplares y vaya que funcionó. Ese nombre se volvió parte de la cultura popular. Lo impresionante es cómo un solo asesino, del que ni siquiera estamos seguros si existió como tal o si fueron varios, cambió completamente la historia del crimen. Hoy todavía hay tours en Londres que te llevan por las calles donde ocurrieron los asesinatos y hay museos enteros dedicados a este caso. La figura del destripador se volvió una especie de símbolo del mal, de la oscuridad humana y también de la fascinación que tenemos por lo desconocido. En años recientes han aparecido nuevas teorías. Algunas dicen que el asesino era una mujer, otras que era un cirujano militar y hasta hay quien cree que nunca existió como tal, sino que los crímenes fueron cometidos por diferentes personas y la prensa los juntó para crear una historia más vendible. Lo cierto es que nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es que este caso cambió para siempre la forma en que la policía investiga. De hecho, fue de los primeros casos en los que usaron mapas para intentar entender patrones geográficos del asesino. También marcó el nacimiento del asesino serial como figura cultural. O sea, antes de Jack el Destripador no existía ese concepto como tal. Y aquí estamos más de un siglo después hablando de él. Tal vez nunca sepamos quién fue realmente, pero lo que sí nos deja es una lección brutal de cómo la miseria, la desigualdad y el abandono pueden crear los escenarios perfectos para que nazca el terror. Lo más triste de todo es que si hoy caminas por esas calles donde murieron esas mujeres, verías cafés, tiendas y turistas tomando fotos sin imaginar que ahí, bajo sus pies, se escribió uno de los capítulos más oscuros de la historia. Y así, entre niebla, miedo y misterio, Jack el Destripador sigue siendo una sombra que nunca se fue del todo, porque al final, más que un hombre, se convirtió en un símbolo, el recordatorio de que el mal, cuando se esconde en la oscuridad, puede pasar inadvertido, incluso en medio de la multitud. Si quieren ver más del caso, hay muchas películas y series y libros basados en esta historia. Y bueno, ese fue el caso de Jack el Destripador. Cuéntenme en los comentarios si ya lo conocían. También si saben algo más que no haya mencionado, me encantaría leerlo en los comentarios. Y también déjenme sugerencias de qué otros casos de crimen quisieran ver, considerando los que ya he subido, porque aunque no subo tantos, sí he subido varios. Así que bueno, no olviden darle like y suscribirse. También síganme en todas mis redes sociales porque estoy subiendo
subiendo contenido de terror todos los días. Gracias por ver el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.